Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar y unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 2 semanas trataremos sobre distintos temas que nos ayudarán a entender esta evolución cósmica desde distintas disciplinas. Hace unas semanas estrenamos temporada y avisamos de algunos cambios. Este episodio es una de las novedades que vamos a ir introduciendo poco a poco. Hoy no tenemos entrevista, sin embargo, voy a hacer un resumen con comentarios de un artículo de un autor al que, por no hablar nuestro idioma, pues no voy a poder entrevistar. Es mi colega, gran historiador, el profesor Ian Crawford, del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias en el Birkbeck College en la Universidad de Londres, en Reino Unido. Ian ha editado un libro sobre Expanding Worldviews, sería algo así como cosmovisiones expandidas, donde incluye la astrobiología, la gran historia y las perspectivas cósmicas. Este libro está basado en una serie de reuniones que él mismo organizó en la Universidad Nacional de Australia en 2018 y también en Birkbeck en 2019. Para este episodio he elegido su artículo Ampliando perspectivas: los beneficios intelectuales y sociales de la astrobiología, la gran historia y la exploración espacial. Este artículo fue publicado en el Journal of Big History, la publicación que tenemos en la Asociación Internacional de Gran Historia o Big History, en el año 2019. En las notas del podcast podréis encontrar el enlace directo a este artículo, que está en inglés. He elegido este artículo porque en él se resume la principal idea de ese libro de Ian Crawford y la manera en la que Ian tiene de entender y explicar su trabajo en gran historia. Aunque no todos los gran historiadores comparten esta visión de la gran historia, son muchas las voces que intentan extender la aplicación de esta manera de entender nuestro pasado, como sabéis, desde la perspectiva más amplia, en el modo en el que la sociedad puede llegar a desarrollar algún tipo de conciencia, digamos, ambiental o quizá ecológica. Yo me incluyo entre ellos y puede ser un tema que podamos tratar quizá próximamente, con el que, como sabéis, considero, entre comillas, el padre de la gran historia en Europa, el profesor Fred Spear, quien tiene algunas observaciones acerca de esta posible, digamos, aplicación de la gran historia en la sociedad. Fred acaba de publicar su nuevo libro y espero que esté pronto aquí para dedicarnos de nuevo un rato para hablar sobre su interesante reflexión acerca de la evolución de la biosfera en la gran historia. Entrando en el artículo que quiero presentaros hoy, vamos a comenzar con la lectura de su resumen. La astrobiología es el campo de la ciencia dedicado a la búsqueda de vida en otras partes del universo. Es un campo inherentemente interdisciplinario, integrando resultados de múltiples campos de la ciencia, y en este sentido tiene fuertes sinergias con la gran historia. Por este motivo, la gran historia y la astrobiología están actuando juntas para ampliar las perspectivas humanas en términos intelectuales y en direcciones socialmente beneficiosas, especialmente al mejorar la conciencia pública de las cosmovisiones cósmicas y evolutivas. Se argumentará también en este artículo que estas perspectivas tienen implicaciones importantes para la organización social y política de la humanidad, incluida la eventual unificación política de nuestro planeta. La astrobiología y la gran historia están también preocupadas por el futuro de la humanidad y se argumentará aquí que este futuro será cultural e intelectualmente enriquecido si incluye la exploración del universo que nos rodea. Introducción. En la introducción de este artículo, Crawford nos describe cómo tanto la astrobiología como la gran historia son 2 disciplinas intelectuales relativamente recientes, la primera enfocada en la búsqueda de vida en otras partes del universo y la segunda en la integración de la historia humana en el contexto más amplio de la historia del cosmos. Ambas son interdisciplinarias y utilizan perspectivas cósmicas y evolutivas. El autor considera en esta introducción
algunos aspectos clave que se desarrollarán más adelante, como las relaciones entre ambas disciplinas, incluyendo la reintegración de distintas disciplinas científicas después de un periodo de extrema especialización y el al menos parcial derrumbe de las barreras que existen entre las llamadas ciencias y humanidades. También destaca cómo ambas actúan en favor del aumento de conciencia de la sociedad sobre las perspectivas cósmicas y evolutivas, lo que el autor considera un fuerte argumento para una potencial unificación política de la humanidad. Para ello se plantea una situación futura en la que habrá un enriquecimiento cultural e intelectual si se incluyen programas ambiciosos de exploración espacial, argumentando que incluso este marco intelectual puede ser el único que evite el estancamiento que se predijo como el fin de la historia. Astrobiología y gran historia. Tras exponer y comparar las dos definiciones oficiales de los términos astrobiología y gran historia, que resultan curiosamente similares, el autor revisa la historia del término astrobiología desde sus orígenes en el final del siglo XX. A su vez revisa la necesidad inherente de la utilización de distintos campos de conocimiento, es decir, la interdisciplinariedad, trabajando de manera conjunta para poder dar respuesta al concepto clave de esta disciplina, que es conocer el posible origen, distribución, evolución y futuro de la vida en el universo. Se expone una tabla donde se describe el currículo del curso de Introducción a la Astrobiología en el Birkbeck College, en la Universidad de Londres, donde puede verse claramente que la mitad del mismo podría describirse perfectamente como gran historia, siendo la mayor parte del contenido de naturaleza histórica. Las diferencias estarían en la parte en la que la astrobiología se dedica a la búsqueda de vida en otras partes del universo, mientras que en la gran historia hay una parte más de narrativa que consiste en la historia de Homo sapiens y las sociedades y la cultura humana, que no estarían ahí cubiertas por la astrobiología en sí. Otros campos académicos han sido propuestos también como muy cercanos a la gran historia, como son por ejemplo la llamada historia profunda o Deep History, que incluye la prehistoria, también la historia evolutiva y también incluso la economía ecológica. Pero para este autor es mucho más cercana a la astrobiología, ya que en términos de contenido y perspectiva lo son, y además ambas han sufrido ciertos estragos en cuanto a su reconocimiento como saber académico o saberes académicos en el último cuarto del pasado siglo. En este sentido, el autor vuelve a recalcar las similitudes entre ambas, debido a los posibles beneficios tanto intelectuales como sociales que su desarrollo puede imprimir en la sociedad. Beneficios intelectuales de la gran historia y de la astrobiología. Los principales beneficios intelectuales de ambas son derivados de su inherente interdisciplinariedad. Por ejemplo, es evidente la necesidad del trabajo conjunto de astrónomos, biólogos y geólogos en el objetivo de la búsqueda de vida extraterrestre. De esta manera, formando nuevos científicos con un amplio conocimiento en diferentes aspectos del mundo natural, con ese objetivo la astrobiología ha podido romper las barreras de la ultraespecialización que se habían desarrollado en el siglo XX. De hecho, con este tema en concreto, la astrobiología ha sido capaz de estimular la actividad intelectual fuera del foco normal de las ciencias físicas, hacia el desarrollo de trabajos teóricos en antropología, ética, lingüística, filosofía e incluso teología. Lo mismo ocurre con la gran historia, aunque el énfasis puede ser ligeramente diferente, como argumentan otros autores en gran historia, como David Christian. Este está más enfocado hacia las humanidades que la astrobiología, como comentamos anteriormente. Es por ello que el autor considera la importancia de las sinergias entre las dos disciplinas y coloca a la gran historia como puente entre las denominadas dos culturas. Se defiende en esta parte del artículo la importancia de la sinergia entre ambas disciplinas en el ámbito, sobre todo, de la educación interdisciplinar. Expandiendo cosmovisiones.
En este apartado, Ian nos explica su visión de cómo, más allá de los beneficios académicos, intelectuales e incluso prácticos que pueda tener una ciudadanía educada en un contexto más amplio, gracias a las perspectivas de la astrobiología y la gran historia, estas pueden tener influencias positivas sobre otros aspectos sociales y políticos. Haciendo referencia a otros trabajos previos del autor, se señala en este artículo que se pueden alcanzar niveles más amplios de compromiso y de conocimiento con los tópicos sobre los que se trata la astrobiología, con los consecuentes beneficios sociales y políticos que esto puede tener. Lo mismo se puede aplicar a la gran historia, incluso con argumentos más sólidos, al incluir la historia y la evolución humana, enraizadas en lo que se denomina el tiempo absoluto. Aquí una nota personal mía, se utiliza el término deep time. Se aceptan sugerencias para la traducción de este concepto de deep time en castellano. Me parece que una opción podría ser este tiempo absoluto. El autor adopta la definición de cosmovisión de Diederik Aerts. Una cosmovisión, o visión del cosmos, es un sistema de coordenadas o un marco de referencia en el que todo lo que tenemos ante nosotros a través de diversas experiencias se puede ubicar. Es un sistema simbólico de representación que nos permite integrar todo lo que conocemos sobre el mundo y nosotros mismos en una imagen global, una que ilumina la realidad como se presenta ante nosotros en una cultura determinada. Las cosmovisiones tienen una función fuertemente motivadora e inspiradora, y una visión común del todo compartida en una sociedad dará a la misma un sentido de dirección, confianza y autoestima. En la actualidad, las cosmovisiones de mucha gente están dominadas por ideologías nacionalistas y o religiosas, demasiado constreñidas. Aunque históricamente estas cosmovisiones hayan tenido éxito local en cuanto a beneficios sociales, son potencialmente desastrosas en este tiempo de aumento de la interdependencia global. Nuestro mundo se enfrenta a muchos problemas globales que solo van a poder ser resueltos mediante una acción global. Si esta identidad global está ausente, la acción global nunca va a llegar a desarrollarse. Es por ello que el autor ve urgentemente necesaria la unificación de las perspectivas cosmopolitas que puedan contrarrestar las cosmovisiones divisorias y excluyentes del pasado. El papel de la gran historia es fundamental en este aspecto, ya que estas cosmovisiones unificadoras deben estar basadas en fundamentos fácticos que todo el mundo pueda aceptar. En este punto el autor señala el argumento expuesto por Fred Speer, en el que considera que la gran historia no puede tomarse como una cosmovisión que lo abarca todo y de la cual pueden extraerse implicaciones éticas que puedan ser legitimadas. Crawford le da la razón ahí, pero señala que, sin embargo, la gran historia aún puede proporcionar una cosmovisión o parte de ella en el sentido desarrollado por Aerts, y si esta es tomada tendrá influencia sobre el comportamiento humano. Ya fue así con el trabajo de Humboldt en 1845, que fue considerado en su momento como influyente en la unificación de la sociedad por algunos de sus contemporáneos. En el artículo se exponen otros argumentos sobre los beneficios sociales de las perspectivas ofrecidas por la gran historia y la astrobiología en distintos momentos históricos. Implicaciones geopolíticas. La comunidad de profesionales de las relaciones internacionales ha reconocido desde hace tiempo la necesidad de desarrollar una perspectiva planetaria como prerequisito para poder abordar con eficacia los problemas de escala planetaria. Esto ha sido puesto de manifiesto en varias publicaciones en el contexto de las políticas planetarias. La organización política basada en los estados parece estar fallando en relación a la realidad del planeta. Algunos autores argumentan que el tener una historia de nuestros orígenes común, robusta y basada en evidencias científicas puede provocar el desarrollo de nuevas prácticas e ideas para el progreso también. En este apartado, el autor destaca las palabras de Fred Speer, de nuevo, en su libro El lugar del hombre en el cosmos, donde hace la siguiente reflexión. El estudio de la historia humana, como un todo, ha sido raramente abordado hasta el momento presente.
Esta notable situación puede estar relacionada con el hecho de que, abordándola así, se pueden desarrollar identidades globales, las cuales no están directamente asociadas con ninguna sociedad de Estado viable en la actualidad. Para Speer, el desarrollo de la historia académica, tal y como se desarrolla en la actualidad, surgió en el siglo XIX en gran medida para dar apoyo a la formación y consolidación de los Estados-nación. El autor aquí no quiere entrar en la discusión sobre los argumentos a favor o en contra de la creación de un gobierno mundial en las formas en las que éste se pueda considerar, pero hace un repaso de la literatura donde el lector puede referirse para tener una idea sobre el tema. Y da aquí su visión personal sobre ello, expresando que un gobierno mundial federal que implemente el principio de subsidiariedad a escala global sería la institución más apropiada en respuesta al manejo de los diversos problemas a escala planetaria que la civilización ha de enfrentar en el siglo XXI. Para el autor parece meridiano que las perspectivas temporales y evolutivas que la gran historia y la astrobiología proporcionan, combinadas con las perspectivas espaciales a escala cósmica que nos ofrece la exploración espacial, jugarán un papel muy valioso, quizá esencial, para sentar las bases de una identidad humana común. Exploración espacial, aumentando la perspectiva cósmica. Tanto la gran historia como la astrobiología tratan tanto sobre el pasado de la humanidad como sobre nuestro futuro. El autor considera que, salvo catástrofe imprevista, la exploración espacial formará parte de ese futuro. Algunas de las mayores aspiraciones para ese futuro sería convertir a la especie humana en una especie multiplanetaria. Pero incluso aunque esto no llegue a realizarse, parece bastante probable que la exploración de nuestro sistema solar, mediante robots e incluso con astronautas, puede formar parte de nuestro futuro. Se examinan en este apartado las sinergias entre la gran historia y la astrobiología y la exploración espacial. Las más básicas son también muy evidentes. La exploración espacial es parte de la astrobiología, ya que se requieren sondas y telescopios espaciales para la búsqueda de vida en otros planetas. Y estos descubrimientos deben informar a la gran historia. Aparte de ello, el autor considera que los beneficios sociopolíticos derivados del desarrollo de los ambiciosos programas espaciales favorecerán también al reforzamiento de los beneficios sociales de la gran historia y de la astrobiología. Lo más destacable es la perspectiva espacial que los asuntos humanos adquieren con esta exploración espacial, lo que complementa la perspectiva temporal y evolutiva que ofrece la gran historia. Aquí añado una nota personal para recordar el famoso efecto perspectiva o overview effect, explicado en el primer episodio de este podcast. En este punto, Ian revisa las contribuciones en la literatura sobre el tema de cómo las imágenes de la Tierra desde el espacio han elevado la conciencia ambiental y han contribuido también a alentar movimientos para la reducción de la contaminación y la protección de la biodiversidad. Aunque este aumento de la conciencia es totalmente insuficiente, puede considerarse que este aporte de la exploración espacial es un prerequisito para la acción política. La exploración espacial expondrá a una mayor población a esta perspectiva y se difundirá por la sociedad, de tal manera que se reforzará así el sentido de identidad planetaria inherente en las cosmovisiones de la gran historia y la astrobiología. En concreto, con las imágenes de la Tierra desde el espacio, como bien sabemos en este podcast, pueden ser incluso más efectivas en este sentido, ya que provocan una apreciación instintiva, emocional de la unidad mundial que las perspectivas más intelectuales que nos ofrecen, por ejemplo, la gran historia, la astrobiología u otras disciplinas académicas. Sería deseable que esta perspectiva fuera poco a poco royendo en las mentes de los líderes políticos y del público más amplio, hasta llegar a darnos cuenta emocionalmente de que las actividades humanas están afectando a nuestro planeta y que debería haber una respuesta conjunta, con una organización colectiva. Cita aquí las palabras de Frank White. Es hora
de que la influencia de la exploración espacial en la conciencia humana se vea como una justificación legítima para invertir en ella. Beneficios culturales de la exploración espacial. En este último apartado del artículo se revisan los beneficios sociales y culturales que se derivan de la exploración espacial más allá de los que se explicaron anteriormente sobre la perspectiva espacial de la existencia humana. Estos estarían enmarcados en los grandes, el autor define, titulares de las artes, la filosofía y quizá en un futuro en la diversidad. Estas ideas que se exponen a continuación fueron publicadas ya en trabajos previos del autor. Para el arte, es obvio que nuevas escenas espaciales y nuevos eventos y experiencias espaciales servirán de inspiración para nuevos trabajos de arte espacial. El dominio creciente de la perspectiva cósmica en el pensamiento humano probablemente consiga cambiar el paradigma de la expresión artística. Aquí recoge las palabras de Joseph Campbell tras las misiones Apolo a la Luna. Dice: aunque nuestro viaje haya sido hacia el exterior, lo ha sido también hacia adentro, hacia las fuentes de todos los actos grandiosos, que no están ahí fuera, pero aquí, en todos nosotros, donde moran las musas. Y más adelante: todas las ataduras viejas se rompen. Los centros cosmológicos ahora están en cualquier sitio, en todos los sitios. Toda la poesía ahora es arcaica, ya que no logra alcanzar la maravilla de esta visión. En cuanto a la filosofía, las influencias de la exploración espacial pueden ser incluso más profundas. El autor distingue, para clasificar esas influencias, una filosofía natural, una filosofía moral y otra política. Y considera que, en el futuro, otros campos filosóficos se irán abriendo acorde a los nuevos descubrimientos. A más largo plazo se consideran en este trabajo también las contribuciones de la exploración espacial en la diversidad cultural humana y posthumana. En este punto se recuerda la idea expresada anteriormente sobre la posible necesidad de alcanzar cierta homogeneización en el mundo en el nivel de la política, de manera que se podrían romper las rivalidades en la Tierra y cómo la perspectiva de la gran historia puede contribuir a ello. Además, los sistemas políticos federales, como el propuesto Gobierno Mundial Federal por este autor, son más apropiados para mantener la diversidad cultural frente a estructuras políticas de alto nivel. Parece evidente que la diversidad cultural de este planeta tiende a continuar en disminución. Aunque sea en un futuro bastante lejano, parece que la exploración espacial, si se considera la colonización de otros planetas por los seres humanos, podrían solucionar este dilema. En este punto, y esto es una opinión personal, no está en el artículo, es un punto que me gustaría poder discutir con el autor. Quizá se puedan encontrar otras alternativas más sostenibles para mantener la diversidad cultural sin tener que pensar que para ello tenemos que seguir esa historia de colonización que nos ha llevado hasta este punto en la actualidad también. Se revisa ahora en el artículo el concepto de final de la historia, End of History, que mencionamos anteriormente y que fue acuñado por Fukuyama a principios de los años 90 del siglo XX. Este autor argumentó que nuestro mundo se está volviendo cada vez más homogéneo política y culturalmente, y esto puede tener la consecuencia del estancamiento político y cultural. Sería el punto final de la evolución cultural humana. De ahí el nombre de fin de la historia, o End of History. Aunque parece que este proceso está ocurriendo más lentamente de lo que Fukuyama predijo, otros aspectos deberían tenerse tomados en cuenta. El cambio de un objetivo ideológico que llame al cuidado, el coraje, la imaginación y el idealismo se ve reemplazado por un mero cálculo económico, la tarea sin fin de resolver problemas técnicos, los temas ambientales y la satisfacción de demandas de consumo sofisticadas. A largo plazo, la exploración del espacio, según el autor Ian Crawford, puede ayudar a evitar este fin de la historia, manteniendo la historia abierta a la vez que ayudando a unir las culturas humanas en la Tierra. Conclusiones.
Las disciplinas académicas gemelas, astrobiología y gran historia, tienen el potencial de producir una amplia gama de beneficios sociales e intelectuales. De hecho, ya está ocurriendo un enriquecimiento intelectual como resultado de los planes de investigación interdisciplinares de ambas, que están involucrando a académicos de muy diferentes campos de las ciencias y las humanidades trabajando conjuntamente. La educación de todas las personas debería incluir las cosmovisiones que estas disciplinas ofrecen, con las perspectivas cósmicas y evolutivas. Se deberían también desarrollar metodologías apropiadas para cuantificar los efectos de la exposición a estas perspectivas en individuos de una amplia variedad de edades y con diferentes backgrounds culturales y educacionales, de tal manera que esos datos pudieran informar, basados en esas evidencias, para poder reformar los currículos educativos de manera que se incluya en ellos la gran historia o perspectivas similares con la misma capacidad de ampliar las mentes. El autor ha explicado cómo las perspectivas cósmicas y evolucionarias pueden reforzar los argumentos intelectuales y emocionales para una eventual unificación política de la humanidad. Ha expresado su visión particular de la necesidad de un gobierno federal mundial para poder manejar los serios problemas globales y cómo para ello sería necesario que la humanidad desarrollase una mayor sensación de identidad común. Dicho esto, también está de acuerdo con las ideas de Fukuyama. Un mundo políticamente homogeneizado puede derivar en una fuerte carencia de estímulo intelectual para mantener una cultura vibrante y para ello propone como solución continuar con la exploración espacial. La exploración espacial no solo sería útil para ello, sino que obviamente seguiríamos aumentando nuestro conocimiento sobre el universo, informando a la ciencia y a la astrobiología en particular y por supuesto a la visión de la gran historia que se encuentra siempre en evolución. Este es el resumen del artículo de Ian Crawford como introducción a su libro. Recuerda mirar las notas del podcast para tener todas las referencias que he mencionado. Espero que hayas disfrutado de estas reflexiones, que nos dejes los comentarios que consideres oportunos, como siempre. Una vez más me despido, no sin antes recordarte que si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que compartas, comentes y que nos regales amor en forma de corazoncitos o likes para poder seguir adelante con este proyecto que tanto nos ilusiona. Quiero pedir disculpas aquí por la calidad de mi voz. He pasado ese virus que tanto nos tiene entretenidos en los últimos meses y me ha dejado una voz un poco tocada. Y como siempre, nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.